Damos gracias nuevamente a nuestro buen Dios, como siempre, por su bendito amor y misericordia. Hemos leído la bendita palabra de Dios, hemos orado. Nos corresponde ahora la explicación de la misma. Le pedimos por favor que una vez más coteje su celular. Si no lo ha hecho, debe estar apagado o en silencio. Continuamos estudiando el libro de Génesis. Aquí estaremos un buen tiempo y hoy, después de haberlo pensado, entendía que debía leer estos 3 capítulos en un bloque. Por eso nos tomamos el tiempo hoy de iniciar Génesis capítulo 7 al 9 y veremos por qué. Permítame poner un poco de contexto del domingo pasado, donde nos quedamos y cómo se une este relato que hemos leído en los capítulos 7 al 9 con el relato del capítulo 6. En el capítulo 6 tuvimos por lo menos 2 predicaciones y vimos el momento en el que Dios declara cómo el pecado de Adán y Eva habían traído repercusiones sobre toda la humanidad, al punto a que se debía cumplir la palabra de Dios que dice que los transgresores de la ley o que la paga del pecado es muerte. Hay personas que les suena muy difícil y tratan de buscar la manera de cambiar, distorsionar, menguar o disminuir el impacto de que Dios le dijera años posteriormente a su pueblo que entrase a Canaán y que destruyese 7 naciones, porque les daría esa tierra. No cabe en la mente de ellos el Dios que le han vendido, donde es un Dios que solo tiene misericordia y parece que no lleva a cabo su justicia, que solo debe ser adorado cuando es misericordioso, ama, pero cuando ejecuta su justo juicio, debemos tratar de reducir el impacto de lo que Él ha hecho, cuando Dios debe ser honrado en todo lo que Él hace, tanto cuando salva como cuando lleva a cabo su justicia. Tanto su justicia en misericordia perdonando como su justicia condenando a los que la merecen. Si para algunos el relato de Canaán tiempo después, en la progresión de la revelación bíblica es traumático porque presenta un Dios sanguinario que manda a matar mujeres, niños. ¿Qué hacemos con el relato del diluvio? ¿Qué hacemos con el relato del diluvio? El relato del diluvio no es la exterminación de una parte o de algunas naciones dentro de un territorio demarcado. Es la exterminación de todos los hombres, de animales sobre la faz de la tierra, como consecuencia del juicio de Dios. ¿Vamos a tomar la palabra de Dios como palabra de Dios o vamos a estar jugando y viendo cómo la armonizamos con nuestro pensamiento o con las ideas de la teología nueva al día de hoy? Si usted se tomó el tiempo de escuchar la lectura y de ir leyendo mientras el hermano José leía, habrá visto cuán minucioso y detalles de días, cuándo salió, en qué mes ocurrió. ¿Le parece que cada detalle allí fue inventado? ¿Se colocaron días, meses y detalles solo por embellecer el relato o se está contando un evento que claramente ocurrió? Y que hay testimonio del diluvio no solamente en la Escritura, sino que hay relatos de este cataclismo en otras fuentes externas a la Escritura. Así que el hombre se había corrompido. La expresión clara que evidencia es el versículo 5, y Jehová había visto que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que, debiendo Dios juzgar a todos los hombres, vemos ese acto de misericordia en el cual se señala que Dios va a continuar la promesa que se había establecido en Génesis capítulo 3, versículo 15, independientemente de que los hombres continuaran su proceso de rebelión. Recuerda que la primera rebelión es la de Adán, y es en ese momento, en el capítulo 3, versículo 15, que Dios habla que un día nacería un varón que vendría también de una mujer y que vendría a ser salvador de una parte de la humanidad. Esa promesa que Dios establece en Génesis capítulo 3, versículo 15, independientemente de cómo el capítulo 6 muestre que toda la tierra se había corrompido, no hizo que Dios cambiase de idea.
su plan redentor se cumpliría y Dios viene preservando una simiente. De hecho, el capítulo 5, antes de entrar al capítulo 6, menciona ese linaje y llega ¿a quién? A Noé. Y se queda con Noé de 500 años y menciona a sus 3 hijos. ¿Quiénes? Lo puede ver en el versículo 32. Sem, Cam y Jafet. Y ahora vamos a ver, o leímos en los capítulos que se estuvieron leyendo antes de iniciar la predicación, que el linaje se va a ir por medio de Sem. Y una vez nuevamente somos confrontados con que no todos los hijos de Noé, aunque Noé formaba parte de esa simiente, de esos hombres que Dios preservó por gracia, porque un día conforme a la carne vendría Cristo, no todos los hijos de Noé entrarían o serían parte del remanente que vendría a salvar Cristo. Por eso la historia específicamente en el capítulo 9 que leímos, la maldición de Canaán. Ante el juicio que Dios hace, preserva a Noé y lo preserva por un medio que él mismo establece, y fue que el arca. El arca sería en medio del juicio el único medio en el cual Noé podía ser preservado. Sus hijos con sus esposas. Y ya vimos que el arca representa, específicamente en segunda de Pedro, representa a Cristo. Representa la preservación de la vida en medio del antitipo. El tipo es sombra de aquello que vendría a suceder posteriormente. La única manera de poder ser salvos es por medio del plan que Dios ha hecho, del medio que Dios establece. Es Dios quien puede trazar un plan como no trazarlo. Y esa arca representa a Cristo. Y vemos que finalmente hablamos de 3 palabras el domingo pasado. Mencionamos la palabra justo, la palabra arca y la palabra hizo. Y cuando hablamos de justo, dijimos que Noé no tenía nada de justicia que le fuese contado, o obras de justicia, para entrar al arca, sino que la justicia que se hablaba allí era la justicia que había recibido por medio de la fe, porque la salvación siempre ha sido por un acto de gracia por medio de la fe. ¿Y dónde aparecía la palabra fe? Aparecía en el versículo 22, donde dice, y lo hizo así Noé, 6:22. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el autor de Hebreos, o la escritura, siguiendo el principio de analogía de la fe, en Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7, inicia diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay primero y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuál es el versículo que continúa en el capítulo 11 de Hebreos? La fe de Noé. Hebreos 11:7. Así que Noé actuó como actuó e hizo todo cuanto Dios le dijo porque le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, fue justificado. ¿Qué tenemos entonces y cómo conectan los capítulos 7 al 9 en este momento? En términos generales, el capítulo 7 va a mostrar el momento en el que Noé, ahora de 600 años, va a entrar en el arca. A los 600 años va a entrar en el arca y va a entrar con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y como lo que Dios había dicho, como lo había dicho, sucedió. Dios dijo que vendría un juicio. El arca era testimonio de la preparación del único medio de salvación para aquella generación. Pero vamos a ver que la Escritura dice que no prestaron atención, que no les interesó el arca. Y lo sabemos por los relatos de Jesús mismo cuando los comunica en Mateo capítulo 24, entre otros pasajes que abordan el mismo tema. Se toca el tema del arca. Así que siguieron casándose, siguiendo su vida normal, sin prestar, sin tomar en consideración que Dios hablaba de un juicio que se acercaba. ¿De qué trata principalmente el capítulo 8? De cómo Dios se acuerda de Noé en medio del arca y cuando llega el tiempo, Dios comienza a limpiar
a sacar todo el agua para que Noé pueda establecerse nuevamente sobre la faz de la tierra y pueda cumplir con lo que Dios había dispuesto desde un principio. Que el hombre saliese, se multiplicase bajo la bendición de Dios y llevase su nombre, expandiese su reino sobre la tierra. Y de eso trata el capítulo 9. Ya han salido del arca en el capítulo 8 y en el 9 Dios vuelve y bendice a Noé y le recuerda las directrices que él había dado y los manda a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pero termina el capítulo 9 mostrando que aun cuando Noé fue preservado en el arca, aun en medio del juicio, cuando Noé sale, el pecado no fue eliminado por medio del juicio. Noé sale, planta una viña, se va a embriagar y un nieto llamado Canaán va a entrar a su tienda. Su propio padre, que es Cam, lo va a ver porque Cam era el padre de Canaán y Canaán era el hijo menor, era su cuarto hijo. Y va a salir y se lo va a decir a sus hermanos. Y cuando Noé sale del embriaguez y sabe lo que su hijo menor le había hecho, que era Canaán, lo maldice. Terminando el capítulo 9, mostrando con toda claridad que se requería de algo mayor para poder eliminar el pecado aferrado al corazón del hombre. Ninguna circunstancia va a cambiar el corazón del hombre, solo Dios puede cambiarlo. Entremos en algunos detalles de estos 3 capítulos que dimos lectura y veamos su importancia, al menos para el día de hoy. Iniciamos en el capítulo 7 de la lectura, retomando lo que ya se había dicho en el capítulo 6, versículo 9, donde se llama a Noé varón justo. Segundo, dice que era perfecto en sus generaciones. Y en tercer lugar, como se había ya expresado de Enoc en el capítulo 5, dice, con Dios caminó Noé. Y sabemos que la razón por la que se detalla o se muestra esto de Noé, nuevamente, no es porque a Noé no le hubiese afectado el pecado, porque Dios hubiese encontrado que había algunas personas que el pecado de Adán no los había corrompido, sino porque Dios, en su soberanía, en su gracia, porque Él quiso, porque Él le plujo, porque quería salvar un pueblo, y lo sabemos porque el Nuevo Testamento dice que Dios eso lo decidió antes de crear al hombre, antes de la caída. Dios no está viendo algo, enterándose y resolviendo o actuando en medio de una situación. A nosotros se nos presenta la historia en el momento y nos impacta y nos preguntamos cómo va a ser Dios. Pero lo que nosotros se nos está contando era algo que Dios ya había contemplado. Dios sabría que la humanidad quedaría en ese estado. Y cartas como los Efesios o la carta o la epístola primera de Pedro, entre otras, señalan que Dios tenía un plan por la cual Él bendijo un pueblo que iba a redimir en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. O como señala Pedro en primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde nos recuerda a los cristianos. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. Y no fuisteis rescatados con oro, plata o cosas corruptibles, sino como con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado, aunque fue trazado, fue decretado, fue elegido desde antes, dice, pero ha venido a un cumplimiento o se ha manifestado en el cumplimiento del tiempo. O sea, Cristo se manifiesta, cumple la obra de Dios en el determinado consejo y en el anticipado conocimiento de Dios, como había dicho Pedro en el día de Pentecostés. Todo sucede de acuerdo a lo decretado por Dios y dentro del tiempo o el reloj de Dios, y Dios no necesita tiempo, Él vive en un eterno presente. Lo menciono con relación a nosotros, que el tiempo sí está y es importante. Así que inicia el capítulo 7 diciendo que Noé entraría y su casa en el arca, porque a ti he visto justo de delante de mí en esta generación.
Ya hemos explicado, forma parte nuevamente del sermón pasado, que no es justo porque a Noé no le tocó el pecado. Y de hecho es imposible poder decir que a Noé no le ha tocado el pecado. ¿Por qué? Porque inmediatamente se baja del arca, lo primero que va a suceder es que va a pecar. No porque haya sembrado un viñedo, porque se va a embriagar y va a llegar a un estado tal que ni tan siquiera estaba consciente de lo que ocurrió. Note que el relato dice que es cuando sale de la embriaguez. Dice que Noé vino a saber, vino a conocimiento, se entera de qué era lo que había sucedido en su tienda. Imagínese el estado en el que se encontraba Noé. Y el dolor, la angustia o el coraje que inmediatamente lo lleva a maldecir a Canaán. Lo segundo, que ya se nos ha dicho en el capítulo 6, pero que vuelve y se repite en el capítulo 7, versículo 4, es que Dios traería un juicio para raer a todos los hombres y a todo animal. O sea, la paga del pecado es muerte. Míralo en el versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover. Fíjese que la Biblia no trata de colocarlo como que bueno sucedió, pero fue algo natural. No, Dios mismo dice, yo lo hice. Mientras hay una parte de la iglesia que trata de ver cómo cambia lo que Dios dice para minimizar el impacto, para que eso no vaya a ofender o herir los sentimientos de personas que tienen una imagen de un Diosito que es solo amor y misericordia. Dios no hace eso. Yo haré llover. Yo ejecuto mi juicio sin ningún problema. Y deberíamos nosotros los hombres entender eso. Porque no se trata en el mundo en el que vivimos si somos juzgados por hombres, si somos juzgados por el Estado, si podemos ser juzgados por un amigo, por alguien y eso nos ofende. Y posiblemente el juicio que se hace no es un juicio justo. La Biblia establece que toda la creación, en especial los hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, darán cuenta delante de Dios. De hecho, el autor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 dice, está dispuesto por Dios que todo hombre nazca y dé cuenta delante de Dios. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. En todo caso, debería darnos pena, si es que nos da pena, que en nuestro estado caído somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros y aquí tampoco parecemos ver o no podemos entender cómo nuestro pecado no solo nos afecta, afecta a otros. ¿Por qué los animales tendrían que morir? Fuimos nosotros los que nos rebelamos contra Dios. Pero observe que las consecuencias del pecado abarcan mucho más que lo que inmediatamente se puede evidenciar o se puede ver en nuestra vida. No somos islas para decir, bueno, yo peco y si peco el problema es mío. Que Dios me juzgue. No, el problema es que su pecado me afecta y mi pecado te afecta. Somos seres gregarios, seres de comunidad. Y lo que hacemos nos afecta, lo entendamos o no lo entendamos. Nos afecta. Sin embargo, el versículo 5 vuelve a recordarnos, 7:5, que la disposición de Noé a hacer todo cuanto Dios le dijo y la razón por la que Noé no contradice a Dios, lo que Dios dice que debe hacer, hace. Es porque realmente creía. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, versículo 5. No algunas cosas, los verdaderos creyentes no somos llamados a obedecer a Dios a media. De hecho, observe que la verdadera fe, como está aquí escrita y como se observa en Hebreos capítulo 11, no es una fe de un asentimiento mental, de estar de acuerdo con algo. Sí, a mí me parece que eso pudo haber ocurrido. Yo no tengo problema con ese relato. No es solo creer en algo, validar algo. La verdadera fe es obediencia. Y ese es uno de los puntos importantes que la carta a Santiago nos ayuda a entender.
Vivimos en un tiempo donde hemos reducido el cristianismo a la sola fe, pero la Biblia no deja la sola fe como sola. La verdadera fe debe ir acompañada, como dice Efesios, no Santiago. Pablo también lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, sin contradecir, de hecho, en total armonía con Santiago, que los que han venido a ser salvos por gracia mediante la fe deben caminar, Efesios 2:10, en aquellas obras que Dios predestinó de antemano para que anduviesen por ellas. Es inconsistente decir que uno es cristiano, pero que uno solo cree en algo, medita en algo, se recrea en algo, pero ese algo no afecta a nuestra vida diaria. Noé obedeció, porque la verdadera fe se tiene que evidenciar en obediencia. Un detalle importante en el capítulo 7 también es el versículo 16. El juicio vino tal y como Dios lo dijo, duró el tiempo que Dios dijo. Pero observe, note, percátese que no entrarían solo 8 personas. La razón del arca tan amplia y tan grande era porque Dios preservaría una parte de ¿qué? De ese mundo animal. 7 de aquellos animales considerados limpios y una pareja o 2 de aquellos inmundos. Entrarían 2 de cada animal inmundo dentro del arca. 2, ya va a ver su relación con cómo Jesús habla de los días de Noé en el día del Hijo del Hombre y el juicio contra Jerusalén. ¿Estuvo Noé ese tiempo construyendo el arca y a la vez yendo a buscar cada animal para que entrase al arca para ser preservado en el arca? La Escritura da a entender que Dios no solamente dijo la cantidad de animales que debían entrar, sino que los trajo al arca. Y eso es sumamente importante porque teológicamente el arca, que representa el medio por el cual, el único medio por el cual en medio del juicio podían ser salvos, que tipifica claramente la obra de Cristo, también habla teológicamente que Dios y solo Dios puede traer gente inmunda, porque en el concepto del hombre no hay seres limpios, y traerlos al arca. Que es exactamente lo que Jesús dice en Juan capítulo 2, 6, debo decir, ya llegaremos. Cuando luego de la alimentación de los 5,000, al segundo día de la alimentación, va a decir, nadie puede venir a mí si el Padre no les trajere. ¿De dónde viene la idea de que nadie puede venir o entrar al arca? Nadie puede venir a salvación si Dios mismo no los trae. Porque Dios no solo quien traza el plan, Él ha provisto todo, la salvación de principio a fin es obra de Dios. Pero allí no solamente está la importancia de que Dios trajo lo que debía ser preservado y de hecho lo preservó, sino que finalmente lo que Él quiso preservar en el arca entró, y luego que entró, la Escritura dice que Dios cerró la puerta del arca. Mírelo en el versículo 16. Voy a leer el 15 y el 16 para que vea lo que he dicho. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2. Vinieron pues, escúchelo. ¿Cómo vinieron? ¿Los buscó Noé o Dios los trajo? Dios establece un medio, pero no establece las personas que va a salvar. Es un arca, pero es para los que más o menos entiendan que pueden entrar. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, escuche, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, como Dios había establecido, así sucedió. Por eso las dimensiones del arca. Y Jehová
¿qué? Le cerró la puerta. Entonces, el periodo de gracia, Dios no solo establece el medio, el único medio por el cual en medio del juicio puede el hombre ser salvo, sino también ha determinado el momento en que su gracia finaliza. Pero note que aquí el final de la gracia no es el final colocado hacia ver cuando ya el último de los hombres quiera y Dios sigue esperando a ver si se arrepienten o no se arrepienten. No, el final es exactamente, corresponde exactamente cuando la última pareja entra al arca. Así está establecido por Dios que todos aquellos que fueron predestinados a salvación, no puede venir el fin, la consumación del reino, sin que cada uno de aquellos que forman parte de ese pueblo que Dios determinó salvar, sean salvos por medio del arca que es Cristo. Entonces se cierra la puerta. Y eso es lo que nos encontramos en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 20 se presenta el momento donde ya no hay más gracia, donde Dios lleva el juicio de antesala al gran juicio, y es en la batalla de Gog y Magog, Apocalipsis 20 del 7 en adelante, que da paso ¿a qué? Al juicio ante el gran trono blanco, donde los libros son abiertos y todo hombre sobre la faz de la tierra es resucitado también para dar cuenta delante de Dios y ser juzgados y ser condenados para siempre. Jehová cerró la puerta. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24 para que vean cómo Jesús utiliza este evento, que algunos creen que es algún mito, alguna historia que se tomó de alguna otra cultura y que el pueblo la utilizó para también darle algún sentido, a armonía o identidad al pueblo de Israel. No. En Mateo capítulo 24, en labios del propio Jesús, o sea, Jesús mismo va a validar, va a establecer la historicidad del diluvio. Yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre, siendo cristiano, negar la realidad del diluvio cuando lo primero que nos encontramos en el Nuevo Testamento validando el diluvio no es a Pedro? Es a Jesús. En Mateo capítulo 24 vamos a iniciar en el versículo 28. Perdón, Mateo capítulo 24, versículo 38. Cuando Jesús está describiendo la venida del Hijo del Hombre, que viene señalándolo desde el capítulo 21. Hay personas que creen que el relato de Mateo capítulo 24, el discurso profético sobre el Monte de los Olivos, inicia en el capítulo 24. Falso. De hecho, Jesús, su última semana, más que hablar de su resurrección, de lo que estuvo todo el tiempo hablando, fue del juicio que vendría como consecuencia de ellos no haber creído que Él era el Hijo del Hombre. Para darle una muestra y no dejarlo ahí, si usted mira en el capítulo 21, en la entrada triunfal, en esa entrada triunfal, lo primero que se establece es que Jesús va a llorar, va a mirar la ciudad y llora sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque ya preveía que su destrucción. En ese mismo capítulo 21, en el versículo 33 al 46 está la parábola de los labradores malvados. ¿Y de qué trata la parábola de los labradores malvados? De aquel liderato que se adueñó de la viña, y la viña en Isaías 5 era el pueblo de Israel. Y que Dios había pedido que diese fruto y no daba fruto. Y cada vez que mandaba un profeta, un mensajero a reclamarle al pueblo dónde está el fruto de su consagración, de su entrega, no solo no había fruto, sino terminaban matando o condenando al profeta verdadero. ¿Y cómo termina la parábola de los labradores malvados? Diciendo que
dueño de la viña envía a su hijo, y viendo a aquellos los que se habían adueñado de algo que no era de ellos, dijeron: ese es el hijo del dueño. Vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Y Jesús mismo les pregunta: ¿qué ustedes creen que va a hacer el padre de familia cuando sepan que ustedes le han matado al unigénito? Y ellos mismos abrieron su boca para condenarse. Vendrá un juicio sin misericordia. Y Jesús dijo que ese juicio sin misericordia se daría explícitamente bajo cumplimiento de algo que ya se había establecido. ¿Qué? Que Él era la piedra de salvación, y que el que cayere sobre esta piedra, versículo 44, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cómo inicia Mateo capítulo 22? ¿No inicia con la parábola de la fiesta de boda? ¿Y qué es la parábola de la fiesta de boda? ¿No es la parábola que va al Antiguo Testamento y testifica que ellos sabían que Dios vendría en una nueva relación de pacto y que era un pacto marital? Por lo tanto, sabían de la boda. La boda anticipaba el nuevo pacto. Pero cuando llega Cristo, quien viene a cumplir el nuevo pacto, empiezan a escuchar que está todo preparado para el cumplimiento del nuevo pacto, la boda. ¿Y qué hacen? No tengo tiempo, tengo otras responsabilidades. Comienzan a excusarse. ¿Y qué determina la Escritura? Que se enojó tanto el padre del hijo que mandó a quemar o a destruir la ciudad. ¿Quieren que siga hasta todo el tiempo Jesús hablando del juicio? Todo el tiempo. Creo que con eso tienen una base lo que estoy hablando. El problema es que en las iglesias hoy, como se lee un versículo aquí, un versículo allá, un domingo es en Mateo y un domingo allá en Proverbios, sin ninguna continuidad, pues la gente no ve la transición, no ve la consistencia, no ve la correspondencia. Cuando estamos en el capítulo 24 de Mateo y Jesús vuelve a hablar del juicio que viene, el juicio de la venida del Hijo del Hombre, en el versículo 31, 38, uniéndolo con el aspecto histórico de Noé, dice: porque como en los días antes del diluvio. Note que habla cómo era la vida. Va a hablar de aspectos que ni tan siquiera se abordan en Génesis. ¿Jesús los inventó? ¿O Jesús, que es el Hijo encarnado y es Dios, nos está proveyendo de manera clara y contundente aspectos que solo Él puede revelar porque Él los conoce? Porque como en los días antes del diluvio, mira lo que dice: estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Oh, pero ese día que entró Noé en el arca, no lo vimos en el capítulo 7, donde se especifica el día, el momento claro en el que Noé va a entrar al arca. El versículo 39 dice: y no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó, y se los llevó. Dice: yo raeré, destruiré. Y se los llevó a todos, obviamente con la excepción de los que estaban preservados en el arca. Observe primero que cuando Jesús habla del juicio inminente que ha de ocurrir por violación del pacto y sobre todo por el desprecio al único medio de salvación en medio del juicio, que es ¿quién? Cristo, el Mesías. Jesús utiliza lo que había ocurrido en Génesis para decir
que ellos representaban y enmarcaba el mismo ambiente. Ocurriría la misma condición. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma condición? Porque el corazón del hombre no ha cambiado, sigue siendo rebelde. Cambia el medio ambiente, cambian las tentaciones, cambia la manera de pecar, pero el pecado está en el corazón. Porque del corazón sale la maldad, salen los malos pensamientos. La Escritura dice, sale el adulterio, sale la fornicación, sale el hurto, sale del corazón del hombre. ¿No entendieron? Así que Jesús afirma la realidad del diluvio, pero no solo la afirma. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también, está diciendo, como ocurrió en los días de Noé, así va a ocurrir cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes. Pero no queda ahí. Si escuchó o vio o observó que enfaticé que entraron de dos en dos, ahora va a entender lo que viene a continuación, que ha sido sacado fuera del contexto y que se usa para decir, aquí está el rapto. Antes de que el juicio venga, dos salen y dos se quedan. Y se interpreta a los que se quedan, los que son dejados, como los que son destruidos. ¿Y qué si el cuadro es totalmente al revés? Se lo voy a leer para que lo entienda. Ese es el problema cuando usted quiere hacer interpretación fuera del contexto. Mira lo que dice. Continuamos en el versículo 40. Entonces, está hablando del mismo momento. Ya ha hablado de la realidad histórica del pasado y ha mostrado por qué va al pasado. Va al pasado, dice, es importante para que entiendan que como ocurrió, va a ocurrir. Y que tengan esto como ejemplo de lo que va a pasar. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y aquí de momento se corta la narración. Luego del versículo 39 se quita del contexto del juicio y se brinca a un contexto de que eso lo que significa es que ahí viene el rapto. Y que Dios va a sacar a dos y deja dos. Y los que deja son los que se los lleva el diablo. No, hermano, es todo lo contrario. Está usando el mismo contexto, como no solamente entran Noé y sus hijos, pero por eso hace el énfasis de animales limpios e inmundos, y de los inmundos que entrarían en el arca, de lo que es inmundo, que no debería entrar al arca, entrarían dos, varón y hembra, y lo que está diciendo es que dos son ¿qué? Por la gracia de Dios preservados, y los que son dejados en el contexto del diluvio son ¿quiénes? Los que perecen. Vamos de nuevo. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado. Ellos dicen que los que son tomados son los que se van en el rapto y los que son dejados son para destrucción. No, los que son dejados en el contexto del diluvio, si los quiere ver, los que son tomados van en el arca, son los que son preservados. Dios preserva a unos van a juicio y otros van a ¿qué? A salvación. El contexto no es del rapto. Aquí no se está hablando de ningún rapto. Porque el medio de la salvación era el arca. Y la única manera de ser salvo de aquel juicio que vendría era creyendo en el Hijo del Hombre.
Así que los versículos 40 al 41 toman el cuadro completo del juicio, y lo que está diciendo es que Dios, de la misma manera en que tomó y preservó dentro del arca animales inmundos, que en un sentido representan la condición del hombre en el estado de pecado, unos serían preservados en el arca y otros lamentablemente quedarían expensas ¿de qué? Del juicio que habría de ocurrir. Y ese es el escenario. Ahora, ¿quiénes entran? ¿Cómo entran? La Biblia dice en Juan capítulo 6, como se establece en el capítulo 8, que los que entran es porque Dios los trae, Dios cierra la puerta. Entonces es Dios quien los trae. ¿Cómo los trae? Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Aquí hay 3 versículos que voy a leer y que claramente apuntan a la verdad de que nadie puede venir a Cristo si Cristo es el arca, si Cristo era el medio de salvación para aquel juicio que iba a acontecer y que Jesucristo mismo profetiza en Mateo capítulo 24. Entonces también nos dice cómo llegan esos hombres que no entendieron. Porque Jesús mismo dice que la razón, siguieron sus vidas normalmente, y dice ¿por qué? Porque no ¿qué? No entendieron. La Biblia dice que el hombre en su estado natural no entiende. Primera de Corintios 2:14, porque la escritura ha de entenderse espiritualmente. Entonces, ¿cómo otros entendieron o cómo otros entran? En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús hablando de él es el medio de salvación, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Los animales, tal y como Dios dispuso que debían entrar, vinieron, y como vinieron, ninguno fue echado afuera, entraron y fueron preservados en el arca. Versículo 44 vuelve a repetir la misma verdad. Ninguno puede venir a mí. Observe, es categórico. Ninguno es que, ninguno, nadie se hubiese salvado. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién trajo los animales? ¿Quién dispuso que entrasen en el arca para ser preservados? Y claramente la imagen: y yo les resucitaré en el día postrero. Que de hecho el cuadro de entrar en el arca como una resurrección asociada a el bautismo se presenta en Pedro. Versículo 65, Jesús vuelve a afirmar y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ninguno es ninguno. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Una vez entran, Dios cierra la puerta, bajan las aguas, caemos en el capítulo 9 y hay 2 aspectos breves que quiero mencionar. El primer aspecto es que Dios determina que el hombre debe continuar con su plan, los bendice. Y allí el aspecto tal vez novedoso es el arco iris como señal del pacto, donde se anticipaba que Dios no volvería a trazar un juicio de manera universal en el sentido de destrucción de la tierra y de los animales. Porque sí hay un juicio final universal sobre todos los hombres. Pero un cataclismo como el que había sucedido en el diluvio se establece que no, y que los hombres podían saber que Dios no lo haría, y da las razones por qué no lo haría. Miren las razones, y esas razones están explícitas en el libro de Génesis. Antes de hablar en el capítulo 9, en el versículo 21 se da la razón. Porque el intento del corazón del hombre, al final del versículo 21, Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Por qué? Porque aunque el juicio era merecido, era necesario, el juicio no puede cambiar ¿qué?
el corazón del hombre. Nosotros tenemos la frase y lo usamos, que nadie aprende por experiencia ajena, o que nadie sabe lo que hay en la olla, sino ¿verdad? El instrumento que usted use para pues, cocinar o menear lo que está en la olla. O nadie sabe si no se coloca primero en los zapatos de otros para entender su realidad. Tenemos diferentes porciones que utilizamos para tratar de entender ese tipo de realidad, pero la verdad bíblica es que el juicio por el juicio no lleva a los hombres a entender que tienen que venir a Cristo. Ojalá. Hay personas que crecen, pueden pensar, pueden determinarse a no cometer los mismos errores, a lo mejor por algún tiempo, pero entender en las consecuencias de lo que implica el pecado y por qué actuamos como actuamos y que eso lo lleve a Dios, no. El ser humano es el único animal, si se quiere ver de esa manera, que vuelve y cae en el hoyo 1000 veces. Él dice, no, eso no me va a volver a pasar. Solo es cuestión de tiempo cuando está en lo mismo. Así que el juicio no puede cambiar al hombre. De hecho, el juicio tampoco es la solución, si es un juicio de exterminación, porque termina ¿con qué? Con la vida. Pero la solución al corazón del hombre estaba en que Jesucristo tomase la maldad del corazón del hombre y pagase sobre ese pecado para darle al hombre un nuevo corazón. Él tomaría el corazón de piedra para poder dar un corazón de carne. Y esa obra redentora no se daría por medio de un juicio como este, sino por medio de un juicio diferente. Así que el capítulo 8, versículo 21, ya nos muestra por qué razón Dios se determina o establece. Deja claro que la paga del pecado es la muerte en el diluvio, que los seres humanos merecen la muerte cuando se rebelan contra Dios, pero habla de una esperanza de que la tierra no sea destruida. Y recuerde que dentro de esa esperanza no podemos olvidar que Dios no se ha olvidado de la esperanza que Él habló en Génesis 3. La verdadera esperanza es ¿quién? Cristo. Por eso en el capítulo 9 vamos a ver que Noé sale del arca, los versículos 18 hasta terminar el versículo 29. Y si uno se ha quedado con el cuadro del capítulo 6, que es justo, o el capítulo 7, versículo 1, que no es justo, y tiene la idea de que ese hombre justo no peca, ahora se da cuenta de que ese hombre justo, ese hombre perfecto en su generación, y ese hombre que caminó con Dios, como se establece en el capítulo 6, ahora se nos dice en el capítulo 9 que se embriaga, que sucede algo en su tienda y que termina maldiciendo a su propia familia o a parte de su familia. ¿Por qué? Porque el juicio no podía cambiar el corazón de los hombres. De hecho, todavía aquí no está la verdadera historia. Se va a maxificar, se va a mostrar mucho más grande cuando lleguemos a Babel. Porque esos hombres que son bendecidos en este capítulo 9 y se les da la oportunidad de comenzar de nuevo y cumplir con lo que Dios hace, inmediatamente, ¿qué van a hacer? Se van a rebelar, se van a unificar, van a levantar la torre de Babel. Aquí nos quedamos. Dios ha dicho, pero esto es lo que nosotros queremos. Y Dios va a traer nuevamente ¿qué? Juicio. Los juicios son necesarios. Los juicios hablan del carácter de Dios. Los juicios hablan de la maldad y de lo que conlleva el pecado, pero no pueden cambiar el corazón. Solo Dios puede cambiar ese corazón podrido, corrupto, para que ese hombre obedezca a Dios no por razón de miedo, no por razón de temor, sino porque ahora entiende
que debe obedecer al Creador. Que los mandatos de Dios no son limitantes o restrictivos, sino que son para vida. Ahora puede entender como Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que en esos mandamientos Dios nos protege. De antemano nos muestra lo que nos daña, lo que nos corrompe, lo que nos priva de poder disfrutar de lo que Dios ha creado. Y cambiando el corazón pone nuevos afectos para que ahora nos dispongamos a obedecer a Dios. Eso no puede suceder si Dios no actúa en el corazón. Y por eso está esa parte del final del capítulo 9. Pero continúa en medio de la tragedia mostrando que la esperanza está allí. Ahora en medio del arco iris. Y quiero terminar en Apocalipsis porque ese arco iris, si usted lo ha estudiado o no lo ha estudiado y lo busca, dónde vuelve a aparecer y dónde se habla del arco iris y la importancia del arco iris, en ningún otro lugar usted lo va a encontrar como aparece en Apocalipsis. Vamos de el primer libro de la Escritura hasta el último libro de la Escritura. Oiga, le pregunto, ¿cómo una colección de libros, que es lo que tenemos, llamada la Biblia, donde tenemos 66 libros con aproximadamente 40 autores, que ocurre o traza un periodo histórico de aproximadamente 1400 años, con 3 idiomas, 3 continentes, con personas que no se conocieron, tanto reyes como pescadores, recolectores de impuestos? ¿Cómo pueden unirse? Porque no es un libro. ¿Cómo esa colección de libros a través de todo ese periodo histórico puede tener coherencia, correspondencia, consistencia y no entrar en contradicción? Porque es palabra de Dios. Lo que algunos niegan. En Apocalipsis 2 lugares son claves para ir. El primero está en Apocalipsis capítulo 4 y luego el capítulo 10 y con esto terminamos. De hecho, estos pasajes que hablan del arco iris o hablan del momento luego del diluvio ya están asociando el evento de Apocalipsis con lo que Jesús había hablado en Mateo capítulo 24. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el versículo clave allí es el versículo 3. Pero voy a leer desde el 2. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Sin salirnos del tema, esto es parte de lo que usa el dispensacionalismo premilenial y dice que aquí es el rapto, o sea que este momento en el que Dios le da a Juan esta revelación, ese momento que en el instante, y al instante estaba yo en el Espíritu, ellos dicen que así va a ser, que esta es una imagen del rapto, que en un instante vamos a ir volando hacia el cielo en el Espíritu. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. ¿Cuál arco iris? El arco iris que fue colocado claramente o que es señalado en Génesis capítulo 9 como parte del recordatorio, no para Dios, porque Dios no se lo olvida ni necesita una nota, nosotros sí, para que los hombres entendiesen que Dios es fiel, que Él cumple, que lo que Él establece es y será. Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Y cuál es la importancia del capítulo 4 con relación a ese arco iris y ese trono? Que es en ese trono en el que en el capítulo 5 hay un clamor de quién puede abrir el libro o el rollo con los juicios. ¿Y quién va a abrir el rollo con los juicios? El león de la tribu de Judá, la raíz de David.
capítulo 5, versículo 5, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué es desatar qué? El juicio. ¿Por qué el león de Judá? Porque Judá estaba asociada con un león desde Génesis capítulo 49. ¿Y por qué el hijo de David? Porque Jesucristo es el cumplimiento de aquel rey que se le dijo a David que vendría posteriormente y que tendría un reino eterno. Sería Salvador, el Mesías, el ungido, el Cristo. Jesucristo es ese cumplimiento. Y que note que la preservación de esa esperanza yacía en uno y solo en uno, que tenía el derecho divino de aquel que estaba sentado en el trono de poder recibir del Padre la ejecución de su plan y de su juicio. ¿Y quién es el único que podía recibir el libro tanto para juzgar como para salvar en Apocalipsis? Como para preservar a los 144,000 de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Él es tanto el cordero inmolado por medio del cual hay una adoración, porque hay salvación en él, como también es el Hijo del Hombre que viene a meter su hoz en el capítulo 14, porque va a sacudir a la viña de Israel. Mírenlo en el capítulo 10 nuevamente. Voy a iniciar en el versículo 1 y vea cómo se une a lo que vimos en el capítulo 5 con relación al león. Vi descender del cielo a otro ángel, Apocalipsis 10:1. Y este ángel lo detalla, lo describe como un ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esta es parte de la descripción del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1, que proviene de Daniel capítulo 7 y de Daniel capítulo 10. Tenía en su mano un librito abierto, el libro que toma de la mano del que está sentado en el trono en Apocalipsis capítulo 5. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. Hay dos bestias que van a emerger para llevar a cabo y se han unido en el capítulo 13. La bestia que sale del mar y la bestia que viene de la tierra. Apocalipsis capítulo 13. Y clamó a gran voz como ruge un león. Ya sabemos que la imagen del león de la tribu de Judá es Cristo. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Para tratar de resumir y condensar la importancia de los capítulos 7, 8 y 9 de Génesis, es que vuelven a recordarnos que solo podemos ser salvos por medio de aquel que Dios estableció para salvar a su pueblo, o aquella esposa que Él destinó tomar para sí antes de la fundación del mundo. El medio en medio de la historia de Génesis es el arca, pero esa arca representa a Cristo. Los que entran al arca entran por gracia. Entran porque Dios mismo los trae. Y finaliza el tiempo de gracia cuando Dios así lo determine. Los que son preservados en el arca no solo son preservados del juicio, sino en el capítulo 8. Como ese juicio en Mateo 24 representa el juicio que vendría luego contra Jerusalén. Habla de cómo Dios los preserva y los va a sacar luego. El capítulo 8 dice el momento, establece en el momento en el que Dios, según cierra la puerta, dice, sal del arca. Y ahora debían salir del arca para, igual que Noé y sus hijos, proclamar a las naciones
¿qué? El mensaje de Jesucristo hasta ese último día. Y se nos recuerda finalmente en el capítulo 9 que ninguna situación, juicio puede cambiar al hombre a no ser que Dios intervenga en su corazón. Que los que son preservados por gracia y no tienen mérito, por el cual ya han sido salvos, porque se expone en el capítulo 9 que Noé era un hombre también, que como todo creyente podía estar presto a desobedecer, errar y caer. Ojalá podríamos decir que ahora estando en Cristo no hay posibilidad de errar y de desobedecer a Dios. Lo glorioso es que aquellos que hemos sido salvos somos preservados en Cristo totalmente y para siempre, donde se nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y donde Génesis capítulo 9 nos recuerda algo que ya no es una expectativa futura, sino que debe ser una realidad para todos nosotros. ¿Cuál? Que esa esperanza de salvación, que lo que Dios había determinado tendría cumplimiento en Cristo, ya ha sucedido. Cristo es el medio dado, entregado, para que todos aquellos, como vimos en Juan capítulo 6, sean llamados a entrar en el arca, puedan entrar en el arca. No bajo una esperanza que los hombres creamos, como una expectativa que es necesaria para tener alguna luz dentro de la oscuridad, sino como una consecuencia directa de que lo que Dios afirma se cumple. Y tenemos muchas razones para dar gracias a Dios, porque nosotros no hubiésemos entrado al arca, que es Cristo, sin un acto de la gracia de Dios. La fe como don de Dios no hubiese llegado si Dios no hubiese tocado nuestro corazón. Y si no hemos sido destruidos y no fuimos destruidos es porque a Dios le plació salvar un pueblo. Pero eso no debe quitar ni hacernos ver o distorsionar la realidad de que aunque Dios salva a muchos en Cristo, hay una realidad también de juicio para los que quedan fuera del arca. No sé en qué lugar usted se encuentre. Si está en Cristo, está en el arca. Y puede estar seguro que su vida está preservada y está segura. Dios estableció en medio del arca todo lo necesario. Si mira el cuadro, en el arca estaba todo lo que se requería para que el pueblo pudiese tener provisión. O sea, esos que estarían en el arca tuvieran la provisión necesaria para estar allí. No busque afuera lo que Dios estableció en Cristo. Toda la provisión necesaria para nuestra existencia, para nuestra bendición, está en Cristo. Querer curiosear y salirse del arca o mirar fuera no nos va a llevar a ningún bien. Ojalá que podamos dar gracias entonces en este día por Cristo, quien es la verdadera arca de salvación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por este día, este espacio, este momento, este tiempo en el que podemos mirar las Sagradas Escrituras y contemplar lo sucedido en la historia de la humanidad al principio. Aquel momento que llevó a aquel juicio universal que lastimosamente es negado por algunos y por algunos supuestamente cristianos, cuando la realidad es que tiene un gran peso, una gran implicación, no solamente histórica, sino teológica, que apunta a la realidad de Jesucristo, no solo como el medio, sino como la esperanza. Nuestra esperanza está en el arca y en el arco iris. Y ambas cosas que yacen en esos 3 capítulos que estuvimos leyendo y abordando algunos aspectos,
nos apuntan a esa realidad de aquel programa de salvación determinado, elegido, predestinado por Dios. Y damos gracias, Señor, porque si hemos entendido algo, aquellos que hemos acudido a Cristo, aquellos que hemos entrado porque nos has dado entendimiento. Y ese entendimiento no hubiese llegado sin que nuestros corazones hubiesen sido transformados por medio de la obra de su Espíritu, para que al oír su santo evangelio que hubiese sido rechazado y nos hubiésemos quedado como aquellos hombres que continuaron con sus vidas cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, desentendidos de la realidad del juicio que vendría. Hoy, Señor, damos gracias porque nosotros estamos conscientes de la realidad de su gracia y también de la necesidad de pregonar, como Noé, que todavía Cristo es arca de salvación para todos aquellos que se arrepienten y que por la gracia de Dios pueden venir a la fe en Jesucristo, quien es el único medio. Damos gracias por ello, orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.